Muy buenas noches, queridos hermanos. Transmitimos en directo acá desde la parroquia de San José Obrero para el canal Ñande Yarañe. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger la familia. Intenciones de nuestra Santa Misa: acción de gracias al Padre Celestial, Santísima Trinidad, San José Obrero, Divina Misericordia, María Santísima, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Beato Carlos Acutis, siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Petición de gracia por la salud y por las intenciones del Papa León XIV, por la paz en el mundo, por la venta de unas propiedades, por la solución de unos problemas, por los proyectos de Yamil y Graciela, por la paz en la familia, por el trabajo de Adrián, Jorge, Ricardo, Agustín, Ricardo, Manuel, por el estudio de Andrés, por una familia, 46 años de casado de María Eugenia y Carlos, por la liberación y conversión de Yamil, Eduardo, Lilian, María Teresa, Graciela, Mario, Solano Cordero, Edward, Horacio, Gerardo, Robert, Manuel. Salud física y espiritual: Blanca, Zoe, Sol, Lázaro, Lucas, Herminia, Lidia, María, Alicia, Olga, Fiorella, María, María Ascensión, María Lucía, Verónica, María Auxiliadora, Norman, María Paz, Raquel, María de Olinda, Federico, Eduardo, Antonia, Augusto, Graciela, Jorge, Agustina, María Luisa, María Cristina, Águeda, Alejandra, Juan Francisco, Nilda, Eva, Ana María, Arminda, Ilser, Melinda, Samuel, Mirta, Elena, Epifania, Claudio, Marcelo, familia Oruea, Rúa, José Aristides, Vilma, Rangis, Alejo, Marta, Alfredo Luis, Viviana, Manuel. Salud física y espiritual: Yamil, Lilian, Francesco, Filipo, Graciela, Héctor, Mercedes, Esteban, Zaira, Nora, Sisa, Teresita, Lorena, Águeda, Ana, Arío, Constancia. Familias Curra, Zulma, Aurora, Cristino, Hilda, Concepción, Marcela, Adriana, Luz, María del Rosario, Constancia, Ana, Clara, Eugenia, Padre Héctor, Zulma. Difuntos: almas del purgatorio: Marcial Arrúa, Alfonso Rivas, Gustavo Rivas, María Lucina Benítez, Óscar Eligio, Pablo Patricio, Pedro, Justo Pastor, Pedro, Luis, María Concepción, Camilo, Ondina, Emigdio, Graciela, Jan, Richard, Virginia, Roberto, familia Peña Gaona, familia Ruiz, Karina, Rosana, Juan Luis, Antonio Cosi, Antonio Zacarelo, Rafael, César Augusto, Carlos Javier, José Luis, Horacio, Guillermo, Hugo, Sebastiana, Regis, Benito, Teresa, Zunilda, Rafael, Augusto, familia Rojas Amarilla, Rojas Dujac, Vigo Martínez, Vigo Rojas, Vigo Lugo, Luis Edgar, José Carlos, Leoncio, Inocencia, Rogelio, Estela, Francisca, Julián, Carlos. Hermanos, nos ponemos de pie y cantamos para recibir a nuestro celebrante. Juntos como hermanos,
caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, Padre. Bienvenidos a nuestra Eucaristía. Hoy, ya en este lunes 13º domingo del tiempo ordinario, como siempre, la palabra de Dios que nos invita a reflexionar y sobre todo en esa reflexión sacar las conclusiones importantes para nuestra vida, sobre todo desde el libro del Génesis, toda una historia de salvación, una promesa de parte de Dios, una alianza, pero sobre todo el compromiso de hacer un camino, como dice, historia de salvación. La salvación es nuestra propia historia. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. El Señor se apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora de más calor. Alzando los ojos, divisó a 3 hombres que estaban parados cerca de él. Después de recibirlos, los hombres salieron y se dirigieron hacia Sodoma, y Abraham los acompañó para despedirlos. Mientras tanto, el Señor pensaba: dejaré que Abraham ignore lo que ahora voy a realizar, siendo así que él llegará a convertirse en una nación grande y poderosa, y que por él se bendecirán todas las naciones de la tierra. Porque yo lo he elegido para que enseñe a sus hijos y a su familia después de él a mantenerse en el camino del Señor, practicando lo que es justo y recto. Así el Señor hará por Abraham lo que ha predicho acerca de él. Luego el Señor añadió: el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que debo bajar a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. 2 de esos hombres partieron de allí y se fueron hacia Sodoma, pero el Señor se quedó de pie frente a Abraham. Entonces Abraham se le acercó y le dijo: ¿así que vas a exterminar al justo junto con el culpable? Tal vez haya en la ciudad 50 justos, y tú vas a arrasar ese lugar en vez de perdonarlos por amor
a los 50 justos que hay en él? Lejos de ti hacer semejante cosa. Matar al justo juntamente con el culpable, haciendo que los dos corran la misma suerte. Lejos de ti. ¿Acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? El Señor respondió: si encuentro 50 justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos. Entonces Abraham dijo: yo, que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Quizá falten 5 para que los justos lleguen a 50. Por esos 5, ¿vas a destruir toda la ciudad? No la destruiré si encuentro allí 45, respondió el Señor. Pero Abraham volvió a insistir: quizá no sean más que 40. Y el Señor respondió: no lo haré por amor a esos 40. Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no lo tome a mal si continúo insistiendo. Quizás sea totalmente 30. Y el Señor respondió: no lo haré si encuentro allí a esos 30. Abraham insistió: una vez más, me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Tal vez no sean más que 20. No la destruiré en atención a esos 20, declaró el Señor. Por favor, dijo entonces Abraham, que mi Señor no se enoje si hablo por última vez. Quizá sea solamente 10. En atención a esos 10, respondió: no la destruiré. Apenas terminó de hablar con él, el Señor se fue y Abraham regresó a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvide sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. El Señor es bondadoso y compasivo. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. El Señor es bondadoso y compasivo. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al verse rodeado por la multitud, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos, muy buenas noches. Entonces fíjense, estamos en este capítulo maravilloso. Abraham, ya Dios le cambió el nombre en el capítulo anterior, en el 17, ya estamos en el 18, y comienza una historia muy interesante.
la historia que podemos titular y decir el de la hospitalidad antes, ¿verdad? Y lo que continúa en este capítulo 18 es el de Abraham como un intercesor. Y justamente cuando en el capítulo 12 Dios le llama todavía a Abraham, porque todavía no le cambia el nombre, entonces ya le había propuesto de formar con él un pueblo, o sea, la descendencia. Te daré una gran descendencia. Eso quiere decir que a través de la familia, a través de la descendencia, a través de los hijos de Abraham, que podemos decir somos nosotros, ¿verdad?, es que él va a revertir la historia del pecado, Adán y Eva, que introducen el pecado, porque ellos, dice, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses, y es el pecado de la autosuficiencia. En síntesis, ya venían de Yara de lado y hacemos nuestro camino, hacemos nuestra vida, hacemos lo que nos antoja, ¿verdad? Porque ya entonces no necesito de Dios. Ese es el gran pecado y el único pecado de la Biblia. ¿Entendieron? Único pecado de la Biblia. Todo lo demás consecuencia de ese pecado. Entonces, lo que Dios quiere es verdaderamente revertir, y para revertirlo Dios lo quiere hacer a través de una historia, decíamos al inicio, de la salvación. O sea, Dios nos va a salvar, pero en nuestra propia historia. Y la propia historia, la que hacemos nosotros, sabemos que está entre el bien y el mal. Recuerden que aquí tenemos una fuerte influencia de la teología que se llama deuteronomista, es decir, donde se piensa y se dice y se entiende que había sido Dios está actuando por medio nuestro. Y ahí es donde encontramos esta segunda parte. Además de la primera parte que no escuchamos hoy, ¿verdad?, porque escuchamos ya la segunda partecita del capítulo 18, Abraham, vamos a escuchar en uno de estos domingos que Abraham recibe nada más y nada menos que a Dios, y él no se da cuenta. 3, dice, forasteros que llegan y en fin le atiende, pero nambreo y Abraham cómo le atiende. Y como premio también el Señor después le va a dar el hijo famoso, Isaac, su esposa, Sarai, Sara, que ya le cambia también el nombre, le dice que va a tener un hijo. ¿Pero por qué? ¿Por qué va a tener un hijo? Justamente como, entre comillas, vamos a decir, como premio de que él haya comprendido y haya entendido a través de esa hospitalidad y de ese servicio que él estaba dando a estos forasteros, y entonces, evidentemente, que el Señor le recompensa. Pero cuando hablamos de premio, no pensemos entonces que ahí te traigo aquí un regalito, con un moñito. No, mucho más que eso, porque cuando el Señor le está diciendo, el año que viene, cuando yo vuelvo, tu esposa ya tendrá un hijo. Y ahí entonces su esposa, que estaba, dice, ahí en la carpa, y escuchó lo que dijo, entonces, se rió. O buscar una güeñiguía ahí que ya no podía tener hijos, ¿verdad? O sea, estéril, y además avanzada de edad. Y entonces, por eso se llamó Isaac, porque Isaac en hebreo quiere decir hijo de la risa. Hijo, entonces, del júbilo, de lo que le dijo ahí, la promesa, ¿verdad? A pesar de que no fueron bien, Sara no creía. Pero en fin, ahora viene esta segunda parte, que es justamente la característica del intercesor. Y Dios mismo se pregunta, ¿será que le cuento o no le cuento aquí a Abraham lo que estoy pensando hacer con Sodoma y Gomorra? Justamente aquí encontramos lo contrario. En la primera parte, la figura de Abraham, que es un hombre hospitalario, un hombre que procura hacer nambreo ahí, ¿verdad?, con estos huéspedes. Sin embargo, Sodoma y Gomorra, si uno lo lee mejor a través del libro de los Jueces, capítulo 19, va a encontrar un poco esta historia, también bastante interesante. Eso llevan ustedes como tarea. Peleemice, capítulo 19 del libro de los Jueces. Una historia en donde hacemos lo que queremos, o sea, el pueblo, lo que estaba haciendo. No respeta a nadie, no respeta al forastero, no respeta a la persona como tal. Podemos decir, va contra los derechos humanos, ¿se entiende? Y entonces, ciertamente que la destrucción o la premiación, porque aquí el premio es como el fruto de tu misma vida.
el fruto de lo que vos estás haciendo siempre redunda en beneficio. Así como vos te comportás, no es porque Dios, te voy a dar un premio porque te he visto que te portaste bien, como nosotros alguna vez hacemos, ¿verdad? Papá y mamá o la abuelita le ve a su nieto, a su hijo, ¡ay, te portaste bien, toma un regalito! No, no es eso, sino que es mucho más, sino que es consecuencia de por sí. Si vos te portás bien, tu vida va a ir bien. Pero si vos sos una persona que se pelea de aquí para allá, pam, pum, entonces el fruto de esa vida de tu familia también va a ser un desastre, ¿entiendes? Porque tus hijos ven y copian lo que vos estás haciendo. Y entonces pues ya no hay entendimiento, hay problemas. ¿Cómo nosotros nos comportamos? O nosotros traemos el premio, entre comillas, fruto de nuestro compromiso real y de hacer un buen camino. Y entonces eso es lo que recibe. Y por eso esta segunda parte, Abraham recibe otro premio más, ¿verdad?, de parte de Dios, y él mismo se pregunta. Mientras tanto el Señor pensaba, mientras iba caminando y se iba despidiendo Abraham de este forastero que había llegado, y era nada más y nada menos que Dios, ¿verdad? Entonces mientras caminaba dice, dejaré que Abraham ignore lo que ahora voy a realizar. Esto quiere decir que en la medida en que nosotros recibimos al forastero, pero que no se refiere solamente al forastero, al migrante o lo que sea, sino que el forastero quiere decir todo lo que hace historia en nuestra vida y con quienes nosotros tenemos una relación de encuentro. Ese es el forastero. Yo a vos te conozco, pero al recibirte igual es como recibir a un forastero, o cualquiera de nosotros. Ya nos vimos varias veces, hablamos, etcétera. Pero el hecho de recibir siempre al hermano, hacerte cercano, entonces en tu casa también es la misma cosa, ¿entiendes? O sea, es la relación, a eso es lo que se está refiriendo. En la medida en que nosotros ahí le recibimos, le estamos recibiendo nada más y nada menos que a Dios. Y aquí descubrimos, porque terminaron de almorzar y se ponen en camino, y aquí descubrimos que había sido esos tres, que eran tres, al final se convierte en uno solo, y al final era el Señor. Quiere decir que era a Dios a quien Abraham le estaba recibiendo. Y entonces, como premiación o como premio, el Señor le da otra cosa muy importante, que es la de ser intercesor. Y se pregunta, dejaré que Abraham ignore todo lo que yo voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Consecuencia justamente de esos actos. Por eso le estaba diciendo, lean capítulo 19 del libro de los Jueces. Vamos a ver si lo hacen. No lo sé, pero ojalá que lo hagan, ¿verdad? Ya no está ahí, ven celular. Bueno, y entonces van caminando, y aquí le cuenta y le dice, ¿sabe qué, Abraham? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Voy a destruir esa ciudad, no hay caso. Y aquí entonces se queda ahí pensando Abraham, porque el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave, que debo bajar a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo voy a saber. Y entonces, mientras parten ellos, ahí dice Abraham, se pone frente al Señor, se le acercó y le dijo, así que vas a exterminar. Y miren la cáscara de banana que le pone Abraham a Dios, o tanteañan de Yarabe, le vas a exterminar al justo junto con el culpable. Esta es una salida espectacular de Abraham, ¿verdad? Porque le está tentando, vamos a decir, es un tentador, es un Satanás aquí Abraham para Dios mismo, porque le está poniendo ahí en jaque mate. Dios, vos sos capaz de destruir al justo con el culpable. ¿Cómo es? Tal vez haya en la ciudad 50 justos y tú vas a arrasar ese lugar en vez de perdonarlo por amor, por misericordia a esos 50. Pero Señor, vos vas a actuar de esta manera, le dice. Es interesante, ¿verdad? Cómo nos hace pensar en la misericordia, en el amor, en la compasión. No sé si estuvieron atentos, y el mismo Salmo nosotros respondíamos eso mismo, ¿verdad? El Señor es bondadoso y compasivo, decíamos en el Salmo, ¿verdad?
espectacular. Y entonces le está probando a Dios, ¿dónde está tu misericordia? ¿Dónde está tu amor? Y el Señor le contesta, ¿verdad? Tú que eres el juez, ¿acaso de toda la tierra, acaso vas a hacer esta injusticia con aquel que no es culpable, aquel que es justo? Le está tentando. Bueno, y el Señor responde, si encuentro 50 justos en la ciudad de Gomorra, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos. Esto es lo esencial, queridos amigos, que nosotros también lo entendemos así. Y algunas veces muchas personas vienen, ¿verdad?, a hablar: Padre, yo tengo problemas en mi casa, esto, que aquello, pum, 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 pa, pa, pam. Y San Pablo, eso ya lo decía en su carta, ¿verdad? Se casaba, dice, claro, porque no eran todos cristianos, se casaban con un pagano. Entonces Pablo, ¿cómo le respondía? Y ahora también hay muchos esposos que son paganos, o esposas que son paganas. Entonces la tupa cuando ya posee pea, no se quiere comprometer con nada, etc. Y entonces la pobre viene llorando: Padre, ¿qué voy a hacer con mi esposo? No sé qué, y a misa, y entonces mi hijo, que esto, que aquello. Consecuencia de lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿verdad? El premio viene como consecuencia también de toda nuestra vida, la historia de salvación. Pero el Señor dice: ¿sabes qué? Por intermedio tuyo, Abraham, ya que en Deyer o mi 50 o mía, se van a salvar gracias a ellos. Esto yo pienso que más que nunca tenemos que predicar y tenemos que entender en nuestra sociedad. Porque algunas veces nosotros despotricamos: ese es un pagano, ese es un ateo, ese es lo... No, en todo caso vos tenés que ser, Pablo decía, vos sos el instrumento, aquí está, intercesor. Quiere decir que Pablo o le pone en su interpretación. Y le decía, o a esas mujeres, a esos cristianos: vos estás casado con un pagano, con un griego que tiene a Zeus o no sé a quién, a Apolo, como Dios. Pero vos sos el responsable ahora de hacer de intercesor. No con argelería o lo que sea, sino que sobre todo con tu testimonio. Viví profundamente tu vida cristiana. Comprometete profundamente con el Señor. Y te vas a dar cuenta cómo va a ir cambiando la cosa. Pero nosotros muchas veces queremos cambiar a base de pistola. En convertir ya vos veo, si no, ambos caputan de acá. Más o menos así, ¿verdad? Tal vez no decimos esas expresiones, pero nuestras actitudes. La actitud del cristiano, Jesús mismo, miren cómo muere. Él no es que se puso, dice que hasta se cayó ahí. Y no dijo nada, sufrió, murió, se entregó totalmente, ¿verdad? Y desde ahí surge, allí donde se derramó sangre y agua de ese corazón misericordioso, desde donde surge después toda la vida de compromiso y todo el seguimiento, la secuela Christi. Por eso, queridos hermanos, desde ahí, bueno, y después continúa esta historia, ¿verdad? Se da cuenta Abraham, a la cuenta 50 es talento, no, por ahí la 50. Y si hay 45 no, y si no hay 45, 40 antes. Y se dan cuenta la paciencia y el amor del Señor. Y si hay 10 nomás, y hasta ahí ya tienen miedo para ese, hasta 10 nomás se quedó. Y después nosotros sabemos que el libro del Génesis continúa y dice que Dios envió el ángel exterminador, y entonces quiere decir que no lluví, ni viendo lluví en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero por lo menos valió, como decimos nosotros, ¿valió qué cosa? Valió el hecho de haber insistido. Y desde aquí tenemos que entender el Evangelio, porque si decimos que es una entrega total, y ese es el testimonio, ¿verdad?, de intercesores, vos tenés que interceder ahí en tu familia, vos tenés que ser modelo, ejemplo, tenés que buscar, porque cada uno somos diferentes, pero el Evangelio te dice muy bien cómo tenés que ser. Aquí uno viene entusiasmado y le dice: maestro, te seguiré a donde vayas, y cree. Pero el Señor le dice: ¿sabes qué? Vos venís todo entusiasmado aquí detrás de mi nambreo y andillana, yo me voy a ir detrás de vos, te seguiré a donde quiera. Calma, calma, calma. Yo es calmol. ¿Sabe por qué? Porque los zorros tienen cuevas y las aves tienen su nido. Pero atención, el ser cristiano, dice, no tiene ni dónde reclinar la cabeza.
¿Qué quiere decir eso? ¿Que no tenés una casa, no tenés una almohada para dormir? No. Esto quiere decir que vos estás en continua preocupación y lucha verdaderamente por hacer el bien, por el seguimiento de Jesucristo. Esto no es venir aquí para sentarnos a la mesa y comer aquí dulce de leche. Nada, va a tener que esforzarte, luchar. Es lo mismo que la primera lectura. Entonces, ese esfuerzo. El segundo, la misma cosa, porque otro de sus discípulos le dijo, y miren que es de sus discípulos, quiere decir que ya le había escuchado a Jesús. Pero la cuestión es que los discípulos de Jesús, muchos de ellos, también Judas fue su discípulo y estuvo con él, pero así. El discípulo pues es el que está comenzando, discipulado, entender, saber cuál es tu propuesta, qué es lo que vos me estás enseñando en tu evangelio. Y aquí le dice, después de escucharle a Jesús, Señor, y gusto y teréis la heredad, pero permíteme primero que vaya a enterrar a mi Padre. ¿Qué quiere decir esta respuesta de Jesús? ¿Sabe qué? Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí se está refiriendo, ¿saben qué? Ustedes saben lo que significa eso, que se te muera tu papá o lo que sea, tu mamá o no sé quién. Y vos le decís, no, yo no me voy al entierro, que esto, aquello. Ciertamente que es una figura. No hagan eso, por favor, no hagan así. Sobre todo los que tenemos papá y mamá todavía. No quiere decir, porque algunos son capaces de tomar literalmente. No. Sino que lo que quiere decir es que aquí, en el seguimiento de Jesucristo, hay valores que están por encima de todo lo que es caduco, de todo lo que es muerte, de todo aquello que no te dará vida. Entonces hay algo mucho más importante, ¿verdad? Que es la vida que nosotros recibimos de Dios. Entonces el seguimiento de Jesús implica una renuncia total y un ponerse en el camino del seguimiento del Señor. Bueno, queridos hermanos, vamos a pedir esa gracia hoy especialmente, por una parte, de ser intercesores como premio de una gran apertura del corazón que viene a ser la hospitalidad, pero sobre todo también el segundo elemento. En el seguimiento de Jesucristo sabemos que tenemos que ser muy radicales, sabiendo que el seguimiento de Jesucristo no es buscar comodidades, sino que es sobre todo una lucha, es un empeño por hacer conocer la buena noticia. Que así sea. Presentamos, queridos hermanos, nuestras intenciones. Por la Iglesia, para que sea como lámpara encendida en medio de las tinieblas, que ilumine y abra nuevos horizontes de esperanza para el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cuanto tienen autoridad en el mundo, para que frenen las ambiciones, pongan fin a las guerras y brote en todas partes la paz, la justicia y el amor, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los enfermos, los encarcelados y todos los que sufren, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que hemos sido iluminados con el don de la fe, para que nos mantengamos vigilantes en la esperanza y ardientes en la caridad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás
partiendo a los pobres tu pan. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes de pastoral, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. ¿Vos tenés para leer los difuntos? Ah, bueno. Ya. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros que estamos aquí celebrando esta liturgia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano, con su esposo San José, que es nuestro santo patrono aquí en nuestra parroquia, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a lo que escuchamos en tu Evangelio, concédenos la paz, la alegría, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Ven Jesús mi Salvador, divino Cordero, ven a mí dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Eres Padre tierno, eres buen pastor, eres Verbo eterno, nuestro Redentor. Ven Jesús mi Salvador, divino Cordero, ven a mí dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Oh de mi esperanza, dulce galardón, te doy alabanzas y mi corazón. Ven Jesús mi Salvador, divino Cordero, ven a mí dulce Señor,
oh mi Dios, mi amor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Avisos parroquiales. El día 12 de julio se realizará nuestro tradicional San Juan del Liberi, desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas. Luego, después de la misa de las 19, continúa la fiesta de San Juan. Solicitamos la colaboración de los parroquianos para comprar los insumos y preparar las tradicionales y deliciosas comidas típicas. Pueden dejar sus aportes en secretaría de 11 a 19 horas. Seguros estamos que trabajando en comunidad se lograrán grandes resultados. Muchas gracias. A todos los que quieran participar también de los cursos bíblicos, siempre los lunes tenemos aquí en la parroquia, ¿cómo se dice? Tenemos en forma virtual y tenemos presencial, ¿está? Al mismo tiempo. Entonces, si quieren practicar. Hoy terminamos un tema que se llama la Tierra Prometida y desde el próximo lunes comenzamos ya otro tema. Entonces dura un mes siempre, ¿verdad? Un mes. Así es que todos están invitados, los que quieran hacer el curso bíblico de 1 hora después de la misa, de 8 a 9 estamos siempre. Y después del 27 de julio también ya les invité, ¿verdad? Creo que ya saben, más o menos, tenemos también una rifa, Ñan de Yarañé, 10.000 guaraníes, cuesta eso, es para mantener siempre nuestro canal. 3 encuentros grandes solemos hacer para poder recaudar fondos. Ciertamente que voy a tener que hacer 4 o 5 ahora, ¿verdad? Porque hoy me veina y tenemos que mantener, ¿verdad?, nuestro canal para que podamos seguir evangelizando. O si no, ustedes ayúdenme también a conseguir, sobre todo auspiciantes, casas ahí que conozcan, amigos, lo que sea, ¿verdad?, que tengan empresas y que quieran ayudarnos, ahí una publicidad de su empresa, en vez de darle a esos otros canales, bueno, que nos den a nosotros. Porque al mismo tiempo sale también lo que nosotros producimos, después tenemos también en otros canales y salen también en esos canales, ¿verdad?, las propagandas y publicidades. Bueno, nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan buenas noches. Gracias igualmente, Padre. Oh, Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro
en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme.